Bueno, mi nombre es Ana María Luna Rodríguez, soy la representante, directora general del movimiento XLGTB México. Nosotros somos un ministerio que se dedica a compartir del evangelio, sabiendo que hay un cambio en nuestras propias vidas, un cambio de la gente que ha querido salir de la homosexualidad, del lesbianismo, de toda esta gama de multifactorial que hay, de la diversidad sexual, transgénero, transexuales, y gracias a Dios mucha gente ha logrado salir de esa situación de vida y ha logrado recuperar su identidad en Cristo Jesús. A mí Dios me rescató del lesbianismo. Estuve sumergida en ese mundo por muchos años, por diferentes cuestiones, factores. Uno de los principales fue que recibí abuso sexual de los 7 a los 12 años. Un periodo largo de 5 años de abuso tras abuso tras abuso. Y yo pensé que eso era normal y no era normal, ¿no? Pero me marcó porque me despertó a un mundo de la sexualidad mal encaminado, mal informado y muy agresivo. Entonces eso me llevó a odiar a los hombres, y la mejor manera yo de protegerme para no seguir siendo abusada era siendo un niño. Entonces, más o menos como a los 8 años yo decidí ya no ser más niña y empecé a usar muchos pantalones. Le dije a mi mamá que me cortara el cabello, y a partir de ahí empezó una situación de caminar hacia este mundo lésbico. Pero ocurrió algo que yo pensé que siempre pasaría, pero no fue así. Al contrario, cada vez que crecía, se arraigaba más y más y más y más. Entonces yo veía que no pasaba y ya lo acepté, ¿no? Me acepté diferente, me acepté de una manera que no era la mía. Me empezaron a gustar las niñas, me empezaron a gustar las compañeras de la escuela, las maestras, y ya cuando fui adolescente, pues ya empecé a descarriarme un poquito más. Obviamente cuando cumplí la mayoría de edad ya empecé a asistir a antros gay, invitada por una amiga. Yo no sabía que esos antros existían hasta que una amiga me llevó ahí, y entonces me di cuenta que yo no era la única. Me di cuenta de que había más gente como yo, de que había más mujeres como yo, de que había más hombres así, y entonces me identifiqué con ellos, ¿no? Y a partir de ahí ya empezó en mi vida a concurrir en estos antros, y bueno, empecé a salir ya con varias chicas. Fue hasta que conocí al Señor Jesucristo que empecé a entender, porque Dios me empezó a mostrar mis propias raíces de lesbianismo, y me di cuenta de que yo no había nacido así, que habían sido muchas causas, multifactorial el asunto conmigo, el hecho de haber tenido un padre ausente, los abusos sexuales, los apodos, porque muchos me decían que yo era mitad niña, mitad niño, que era una machorra, que era bueno, ustedes saben, etiquetas que te pone la gente, los vecinos, los amigos, la misma familia, y uno se la va creyendo. Tuve un hermano muy alcohólico que también me golpeaba. Entonces, a partir de todas esas circunstancias, obviamente yo dejé de creer en mí como niña, y empecé a ser niño, y empecé a tener muchas novias. Esa es la verdad. Hasta que finalmente viví con una por muchos años. Bueno, viví con varias, pero con la última sí duré muchos años con ella, y era una situación ya muy difícil de llevar. Empecé a conocer del evangelio, Dios empezó a hablar a mi vida, empecé a asistir a un ministerio en donde me dieron consejería, en donde yo quería entender por qué estaba viviendo todo lo que estaba viviendo, donde yo quería entender por qué tenía todos estos sentimientos, por qué me gustaban las niñas y no los niños. Yo quería saber el porqué de todo esto. Entonces Dios me fue mostrando y me fue revelando cosas. Entonces, gracias a Dios, Él cambió mi vida, la transformó. Ya no odio a los varones, al contrario, tengo muchos amigos varones, me dejo apapachar por mis amigos varones, salgo con ellos a tomar café, ya no les tengo miedo, porque antes era un miedo, un pavor terrible. Por eso yo los hacía a un lado y los odiaba por todo el daño que me hicieron de niña. Entonces, ahora tengo muchos amigos, Dios ha cambiado y transformado mi vida. Dirijo el ministerio XLGTB México, en donde muchos han salido de ese estilo de vida, transexuales, gente que se hizo una reasignación de sexo, irreversible, por cierto, pero que Dios los rescató en medio de todo eso, y que son felices ahora, que en medio de que se mutilaron, Dios les ha dado la oportunidad de seguir viviendo y de vivir felices con Dios.